Las carreteras que cruzan el mundo cargan leyendas, memorias y fantasmas. En el último video visitamos los 5 lugares más embrujados del planeta. Castillos, hospitales, torres que guardan las marcas del sufrimiento humano. Pero hoy, el miedo se acerca un poco más. Gana techo, paredes, pasillos. El miedo vive en casas. Casas que un día abrigaron risas, cenas, fiestas, y que en algún momento se transformaron en escenarios de tortura, suicidio, posesión y locura. Algunas fueron levantadas sobre el dolor, otras malditas por secretos que nunca debieron ser revelados. El tiempo pasó, pero las voces quedaron, y dicen que quien entra difícilmente sale igual. Prepárate. Hoy abrimos las puertas de las 5 casas más embrujadas del mundo, donde la muerte dejó cicatrices que ni el tiempo pudo borrar. Y empezamos en el corazón de Nueva Orleans, una ciudad donde la música y la magia caminan lado a lado y donde una mansión de apariencia elegante escondió el horror detrás de sus paredes. En el corazón del histórico barrio francés de Nueva Orleans, en el número 1140 de la calle Royal, imponente, elegante y con una historia tan oscura que hiela la sangre, se alza un edificio que observa en silencio el paso del tiempo. Esta es la mansión Lalaurie, conocida hoy como la Casa del Silencio Eterno. A principios del siglo XIX, esta mansión era el epicentro de la vida social de Nueva Orleans. Su dueña, Madame Delphine Lalaurie, era la definición del poder y el refinamiento. Una mujer de la alta sociedad, admirada por su belleza, su elegancia y sobre todo por las fiestas deslumbrantes que organizaba. Detrás de sus puertas, la música, el lujo y las risas llenaban cada rincón. Pero como en las mejores historias de terror, la fachada perfecta escondía una verdad siniestra. La noche del 10 de abril de 1834 cambió todo. Un incendio se desató en la cocina de la mansión. Los vecinos y los bomberos acudieron rápidamente para apagar las llamas y rescatar a quienes estuvieran dentro. Pero lo que encontraron superaba cualquier pesadilla. Al forzar su entrada a las dependencias superiores, descubrieron habitaciones secretas, cerradas con cadenas. Lo que había dentro conmocionó a toda la ciudad. Los periódicos de la época, aunque con cautela, describieron una escena de horror indescriptible. Un lugar donde el sufrimiento humano había dejado una marca imborrable. La noticia se extendió como la pólvora. Una multitud enfurecida se congregó frente a la mansión, clamando justicia. En medio del caos, Madame Lalaurie, la anfitriona perfecta, desapareció sin dejar rastro. Algunos relatos dicen que huyó en un carruaje y embarcó hacia Francia, donde vivió el resto de sus días en el anonimato. Otros susurran que su final fue tan misterioso y silencioso como los secretos que guardaban las paredes de su hogar. Nunca más se supo de ella. Tras el incendio, la casa quedó abandonada, pero su leyenda no hizo más que crecer. Los vecinos comenzaron a hablar de extraños sucesos. Se decía que por las noches se podían escuchar lamentos, susurros que parecían surgir de la nada y el eco de pasos en habitaciones vacías. Incluso se reportaba un sonido metálico, como de cadenas arrastrándose lentamente en la oscuridad. La mansión se convirtió en un imán para lo inexplicable. Con el paso de los años, muchos intentaron darle nueva vida al edificio. Se convirtió en una escuela para niñas, en una casa de huéspedes e incluso en una tienda de muebles. Pero ningún proyecto prosperó. Los inquilinos huían, aterrorizados por experiencias que no podían explicar. Hablaban de apariciones, de sentir presencias heladas que los observaban desde las sombras y de una opresiva sensación de tristeza que impregnaba el aire. La historia se repetía. Nadie lograba permanecer mucho tiempo. Hoy, la mansión es una propiedad privada, pero su fachada sigue atrayendo a curiosos y amantes de lo paranormal de todo el mundo, todos queriendo sentir una fracción de su energía. La mansión Lalaurie se ha transformado en un monumento al pasado más sombrío de Nueva Orleans. Un recordatorio de que a veces las historias más aterradoras no son ficción y que las peores sombras no siempre provienen de la noche, sino del silencio y el sufrimiento oculto. Pero si el mal de Nueva Orleans nació en el lujo y la crueldad, nuestra próxima historia nos lleva a un lugar donde, según dicen, el propio mal decidió mudarse a una casa familiar. Acompáñame a Amityville, en el estado de Nueva York, para descubrir qué ocurrió en el 112 de Ocean Avenue. Es imposible hablar de casas embrujadas sin mencionar Amityville. La dirección, 112 de Ocean Avenue, una icónica casa blanca con ventanas inclinadas, situada en un vecindario tranquilo de la ciudad del mismo nombre, en Long Island, Nueva York. Durante años fue simplemente un hogar más. Pero el 13 de noviembre de 1974,
Ese lugar apacible se transformó para siempre en el escenario de una tragedia familiar que estremeció a todo el país. Esa noche, una serie de hechos terribles marcó la historia de la casa. Cuando el responsable fue detenido, declaró haber escuchado voces que le hablaban desde la oscuridad, impulsándolo a cometer los actos. Un año después, la propiedad fue vendida a un precio inusualmente bajo. Los nuevos residentes, George y Kathy Lutz, se mudaron llenos de esperanza con sus 3 hijos. Pero lo que experimentaron en las semanas siguientes se convertiría en una de las historias paranormales más famosas y debatidas del mundo. Casi de inmediato la atmósfera de la casa comenzó a cambiar. Aromas extraños e inexplicables impregnaban las habitaciones, las puertas se abrían y cerraban solas con violencia, y una sustancia verdosa y pegajosa parecía descender lentamente por las paredes. El cambio más perturbador fue el que sufrió George. Cada noche, sin falta, se despertaba abruptamente a las 3:15 de la madrugada, la misma hora en que había ocurrido el suceso original un año antes. La familia, cada vez más aterrorizada, resistió solo 28 días. En una noche de pánico absoluto, partieron apresuradamente, dejando todas sus pertenencias atrás, como si huyeran de un peligro inminente. El caso explotó mediáticamente y llamó la atención internacional. Libros, películas y programas de televisión inmortalizaron el horror de Amityville, consolidándolo como un pilar en la cultura popular del terror. Sin embargo, a pesar del revuelo, las investigaciones oficiales nunca lograron confirmar la existencia de actividad sobrenatural en la casa. Muchos escépticos calificaron la historia como un elaborado engaño. Aún así, George y Kathy Lutz mantuvieron su testimonio sin contradecirse hasta el final de sus vidas, y la duda, como una sombra, continúa hasta hoy. La pregunta persiste: ¿será que algo verdaderamente oscuro y antiguo permanece entre esas paredes? ¿O el verdadero miedo proviene de las huellas invisibles que deja el sufrimiento humano en un lugar? ¿Es la casa la que está embrujada? ¿O son las memorias de la tragedia las que nos persiguen? Desde la inquietante Nueva York seguimos nuestro viaje hacia Missouri, donde el miedo no nace de fuerzas extrañas o entidades desconocidas, sino de la tristeza heredada, un dolor transmitido de generación en generación que ha dejado su propia marca imborrable. En el corazón de San Luis se alza la Lemp Mansion, una imponente casa victoriana que una vez fue el símbolo resplandeciente del éxito y la riqueza. Esta mansión perteneció a la familia Lemp, fundadores de una de las cervecerías más grandes de Estados Unidos en el siglo XIX. Su cerveza era legendaria, su fortuna inmensa y su futuro parecía tan brillante como el oro líquido que producían. Pero como en las mejores historias de terror, la prosperidad no tardó en convertirse en una oscura y profunda tragedia. Todo comenzó en 1904. William Lemp Sr., el patriarca de la familia, devastado por la muerte de uno de sus hijos predilectos y agobiado por problemas financieros que amenazaban su imperio, tomó una decisión fatal. En la soledad de su despacho, el mismo lugar desde donde había dirigido su vasta fortuna, se quitó la vida. Este fue solo el primer eslabón de una cadena de horrores que marcaría a la familia para siempre. Años después, la sombra de la muerte volvió a cernirse sobre la mansión. Su hijo, William Lemp Jr., quien había heredado el negocio y las desgracias de su padre, siguió su mismo camino trágico. También dentro de los muros de esa casa, eligió poner fin a su propia vida. La maldición parecía haberse arraigado en los cimientos de la mansión. Pero la tragedia no se detuvo ahí. La espiral de desesperación continuó hasta 1949, cuando otro miembro de la familia, Charles Lemp, el último de los hermanos en vivir en la casa, se suicidó de un disparo en el pecho, en el baño de la mansión. 3 generaciones, 3 muertes violentas, todas ocurriendo en el mismo hogar que alguna vez fue un palacio de sueños. Con el tiempo la mansión fue abandonada, sus ventanas vacías como ojos sin alma. El silencio se apoderó de sus pasillos, y la reputación de casa maldita creció como una enredadera venenosa a su alrededor. Los valientes que se han atrevido a entrar, ya sean visitantes o empleados, cuentan historias que hielan la sangre. Afirman oír el eco de pasos pesados en escaleras vacías, risas fantasmales que surgen de la nada y susurros siniestros que llaman a los vivos por su nombre. Hay quienes juran haber visto la figura atormentada de Charles Lemp vagando por las habitaciones, una aparición atrapada en su último y desesperado momento. Otros relatos hablan de una presencia infantil que corre juguetona y traviesa por los pasillos. Una historia que los guías locales asocian a un supuesto hijo con discapacidad que la familia habría mantenido oculto. Una herida secreta nunca documentada oficialmente. Hoy, la Lemp Mansion funciona como restaurante y es escenario de visitas guiadas para los amantes de lo paranormal.
Pero incluso entre los grupos de turistas curiosos, pocos se atreven a subir solos la gran escalera que lleva al piso superior. Dicen que allí, en la penumbra, las sombras de la familia Lemp parecen seguir conversando entre sí, atrapadas en un bucle eterno de tragedia y dolor. De la tragedia familiar a la culpa espiritual, viajamos ahora a California, donde una mujer intentó escapar de su propia maldición construyendo un laberinto. ¿Alguna vez han oído hablar de una casa que nunca se terminó de construir? Un lugar donde el sonido de los martillos y las sierras nunca cesó, ni siquiera después de la muerte. Hoy les voy a contar la historia de la mansión Winchester, un lugar donde el remordimiento, la culpa y el miedo se materializaron en ladrillos y madera. En la soleada San José, California, se levanta una de las construcciones más extrañas y perturbadoras del mundo, la Winchester Mystery House. Esta mansión no es famosa por su belleza, sino por su caos. Su historia comienza con una mujer, Sarah Winchester, la viuda del magnate de las armas William Wirt Winchester. Imaginen la inmensa fortuna que heredó, una fortuna construida sobre la violencia. Los rifles Winchester, conocidos como el arma que conquistó el oeste, fueron responsables de incontables muertes en guerras y conflictos. Poco después de heredar esta fortuna manchada de sangre, la tragedia golpeó la vida de Sarah. Perdió a su única hija y tiempo después a su amado esposo. Sumergida en una profunda depresión, buscó consuelo en lo paranormal. Se cuenta que un médium le dio una advertencia aterradora. Estaba maldita. Los espíritus de todas las personas que habían muerto por un rifle Winchester la perseguían, clamando venganza. El médium le ofreció una única y extraña solución. Para apaciguar a estos fantasmas y salvar su propia vida, debía construir una casa. Pero no cualquier casa. Debía ser una construcción eterna, sin fin. Mientras el sonido de los martillos resonara, los espíritus no podrían encontrarla. Y así comenzó la locura. Durante 38 años, desde 1886 hasta su muerte en 1922, la construcción no se detuvo ni un solo día. Trabajadores laboraban las 24 horas, siguiendo las extrañas instrucciones que Sarah dibujaba cada mañana en servilletas. No había un plan maestro, solo el impulso paranoico de una mujer aterrorizada. La casa creció hasta convertirse en un laberinto demencial. Piensen en esto: 160 habitaciones, 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 47 chimeneas y 40 escaleras. Pero nada en esta casa tiene sentido. Hay escaleras que suben directamente al techo y no llevan a ninguna parte. Puertas que al abrirlas te dejan caer a un piso inferior, o peor aún, al vacío del jardín. Ventanas instaladas en el suelo. Pasillos que se retuercen sobre sí mismos y te llevan de vuelta al punto de partida. Es como si la arquitectura misma hubiera sido diseñada para confundir no solo a los vivos, sino también a los muertos. Se dice que Sarah dormía en una habitación diferente cada noche para que los espíritus vengativos no la encontraran. La famosa sala de sesiones de espiritismo era el epicentro de su conexión con el más allá, donde supuestamente recibía las instrucciones de construcción de los propios fantasmas. Hoy en día la mansión Winchester es una atracción turística, pero el eco de su historia sigue vivo. Los visitantes y el personal relatan fenómenos inexplicables. Se oyen pasos en pasillos vacíos, susurros que parecen venir de las paredes, y el sonido más inquietante de todos, el golpeteo distante de un martillo, como si los obreros fantasmales siguieran trabajando, continuando la obra eterna de Sarah. Aunque los historiadores modernos sugieren que parte de la leyenda pudo haber sido exagerada para atraer al turismo, la realidad es innegable. Sarah Winchester gastó una fortuna en una construcción caótica y sin fin, deteniéndose solo parcialmente tras el gran terremoto de 1906 que destruyó parte de la mansión. ¿Fue realmente por miedo a los fantasmas o fue una manifestación de su inmenso dolor y culpa? Nunca lo sabremos con certeza. La mansión Winchester es más que una casa embrujada. Es un monumento a la paranoia, un laberinto físico que refleja el tormento de una mente. Un lugar donde la culpa de una fortuna construida sobre la muerte se transformó en una prisión de madera y clavos. Si esta historia sobre el remordimiento y el crimen en Estados Unidos te ha inquietado, prepárate. Nuestro próximo viaje nos llevará a Europa, donde la traición y los celos dieron vida a uno de los fantasmas más legendarios y trágicos de Francia. En el corazón del Valle del Loira, en Francia, rodeado de un mar de viñedos que se pierden en el horizonte, se levanta una silueta imponente y majestuosa, el Château de Brissac. A primera vista, con sus torres doradas que rascan el cielo y sus jardines de una perfección casi irreal, parece el escenario de un cuento de hadas. Pero no se dejen engañar por su belleza.
pues tras estos muros de piedra se esconde una historia oscura, una tragedia que el tiempo no ha conseguido borrar y cuyo eco resuena hasta nuestros días. Un cuento que no termina con un "fueron felices para siempre", sino con un susurro helado en la oscuridad. Para entender el misterio que habita en Brissac, debemos viajar atrás en el tiempo, hasta el tumultuoso siglo XV. En aquella época, el castillo era el hogar del duque Jacques de Brissac y su esposa, Charlotte de Bressé. Su historia, que debería haber sido de amor y nobleza, se torció de la manera más trágica. Los rumores y las crónicas de la época susurran que el duque, consumido por los celos al descubrir una supuesta infidelidad de su esposa, tomó una decisión fatal. En un arrebato de furia y traición, se dice que puso fin a la vida de Charlotte, y posiblemente a la de su amante, dentro de una de las torres del propio castillo. Un acto de violencia que manchó para siempre la historia de su linaje y las mismas piedras de su hogar. Desde esa noche fatídica, algo cambió en el Château de Brissac. Los sirvientes, los guardias y con el tiempo los propios descendientes de la familia comenzaron a experimentar sucesos inexplicables. Nació así la leyenda de la Dame Verte, la Dama Verde. Cuentan que el espíritu de Charlotte de Bressé, incapaz de encontrar descanso, quedó atrapado entre los muros que presenciaron su trágico final. Se dice que su espectro vaga en silencio, recorriendo incansablemente los pasillos del ala sur del castillo, el mismo lugar donde pasó sus últimos momentos. Los pocos que afirman haberla visto la describen siempre igual. Una figura etérea, envuelta en un vestido de un brillante color verde esmeralda. El mismo color, según la leyenda, que llevaba puesto en la noche de su muerte. Pero lo más inquietante de sus apariciones no es su vestido, sino su rostro. Quienes han cruzado su mirada fantasmal describen una expresión imposible de descifrar, una mezcla perturbadora de serenidad y un profundo misterio. Es como si su alma en pena guardara un secreto, una verdad sobre su destino que ni siglos de historia han podido desvelar. ¿Es una mirada de tristeza, de perdón o quizás de advertencia? Nadie lo sabe. Su presencia es silenciosa, no emite gritos ni lamentos, pero quienes la sienten reportan una caída abrupta de la temperatura, un aire helado que les eriza la piel y les roba el aliento, como si la propia muerte pasara a su lado. Lo más fascinante de esta historia es que el Château de Brissac no es una ruina abandonada. La familia Brissac, descendientes directos del duque, todavía vive allí, convirtiéndolo en el castillo habitado más alto de Francia. Ellos mismos han aprendido a coexistir con su famosa antepasada espectral. A lo largo de los años, tanto miembros de la familia como visitantes y huéspedes que han pasado la noche en el castillo han compartido sus propias experiencias. Relatan haber visto sombras elegantes moverse por el rabillo del ojo, haber escuchado susurros ininteligibles que parecen venir de ninguna parte cuando todo está en calma o sentir esa inconfundible ráfaga de frío en pleno verano. Aunque no existen fotografías nítidas ni pruebas científicas que confirmen la existencia de la Dama Verde, su leyenda ha sobrevivido con una fuerza increíble a través de los siglos. Es una poderosa mezcla de hecho histórico, melancolía y superstición popular. Es como si el eco de aquel acto de violencia y dolor hubiera impregnado los muros del castillo, creando una memoria perpetua, un alma que se niega a desaparecer. El espíritu de Charlotte parece respirar todavía entre las paredes de Brissac, un vestigio del pasado que nos recuerda que algunas historias, por muy antiguas que sean, nunca mueren del todo. Y así, desde las antiguas mansiones de Luisiana hasta las majestuosas torres de Francia, descubrimos una y otra vez que algunas casas no son simplemente construcciones de piedra y madera. Son algo más. Son memorias detenidas en el tiempo, guardianes silenciosos de las pasiones, las alegrías y las tragedias humanas. Son vestigios del alma que ni siquiera el paso implacable de los siglos ha logrado silenciar por completo. 5 casas, 5 formas distintas de embrujo. La tortura en la mansión Lalaurie, la posesión en Amityville, la desesperación de los Lemp, la culpa eterna de los Winchester y la venganza silenciosa de la Dama Verde. En cada una hay un rastro humano, miedo, rabia, arrepentimiento. Quizá lo que embruja estas casas no sean fantasmas, sino emociones que nunca logramos enterrar. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de pasar una noche en alguna de ellas? Si te fascinaron estas 5 escalofriantes historias y quieres explorar más historias escondidas en los lugares más misteriosos del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Hasta la próxima.